Bendecida tarde. Pues en el día de hoy he decidido realizar una grabación para compartirles. Es continuidad de la actividad que tuvimos el día 27 de octubre y después del festivo que hubo, que volvimos a dar una clase sobre pues, la teoría de conjunto. Ahora voy a reforzar donde habíamos quedado, que es en la parte de los razonamientos, ¿sí? Donde podemos decir que el racionamiento es la razón es la razón o es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, expresamos ideas a través del lenguaje, porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental que es el razonamiento. Entonces tenemos que existe razonamiento deductivo, inductivo, hasta el cuantitativo, ¿sí? Pero nosotros vamos a enfatizar pues en ese deductivo e inductivo, ¿sí? Miren que el deductivo que dice, que es aquel que parte de lo general, es decir, de una premisa general hacia lo particular, ¿sí? Podemos, y valga la redundancia, es decir, que de algo que es general va deduciendo conclusiones particulares. Cuando hablamos de una generalidad es de que todo lo que existe, ¿sí? Todo lo que existe. Por decir algo, pues, dentro de lo que existe, todo basta con el análisis lógico simplemente o la visión de decir, por decir, a ti te preguntan, señálame una silla o diga, búsqueme una silla o diga dónde está una silla, usted pues fácilmente sabe que es una silla, ¿sí? Que sirve para sentarse, que tiene cuatro patas, que es así. Entonces es fácil tú dentro de esa generalidad, poder decir o identificar, ¿sí? Sea ese objeto, pues, o cosa, ¿sí? De lo que estemos hablando. Entonces, miren, o una mesa, ¿sí? Es algo, eso le decimos nosotros generalidad, ¿sí? Partimos de eso que conocemos, que sabemos qué es, ¿sí? ¿Para qué sirve? Y cuando dice hacia eso particular, pues decimos es que de tantas, pues una en particular, ¿sí? Entonces mira que por eso dice que va deduciendo, ¿sí? Conclusiones particulares, eso general. Entonces mira que cuando hablamos del inductivo, sí, dice que por el contrario, de la anterior parte de lo particular hacia lo general, a partir de premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno. El razonamiento inductivo llegará a una conclusión de características generales. Mira que cuando nos dice aquí, esta partecita aquí, permíteme ahí para rayar, cuando dice esta partecita aquí, que resulta de la observación de un fenómeno, ¿sí? El racionamiento inductivo llegará a una conclusión de característica general. Cuando me dice esta partecita aquí de una observación de un fenómeno, pues ahí tendríamos nosotros verificar que o hacer ciertas pruebas, sí, que te permitan llegar a algo, sí, a conocer algo, sí, o hacer algo como tal. Sí, entonces mira que ahí va basado mucho en una investigación, unas pruebas que hay que realizar para obtener el resultado que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, mira que tenemos también un racionamiento cuantitativo, ¿sí? Permite analizar e interpretar datos numéricos que ayuden a dar solución a una situación de la vida cotidiana. Este tipo de racionamiento se usa para resolver diferentes soluciones, ya sean numéricas o no, y buscar una solución de manera lógica, ¿sí? Entonces, miren que aquí podemos decir nosotros dentro de las matemáticas o de la parte numérica, cuando hacemos reglas de tres cifras, ¿sí? Para obtener un resultado. O puede ser puede ser hasta la inversa, ¿no? También, pues, operaciones matemáticas que nos permitan a nosotros resolver ciertas situaciones o hacer por medio de esos cálculos, ¿sí? Casos o algo. Entonces, miren que dentro de los razonamientos podemos decir eh, que también, aparte de ese deductivo inductivo, hay otro que también le decimos aductivo y va más basado pues
a la parte de cuando el abogado, pues ciertas situaciones se presentan, pues estaría aplicando. A veces, pues aplicamos ciertas cosas en nuestra vida real que, que a la vez no sabemos científicamente a veces que eso se trata de eso. Para este caso está el aductivo y pues los abogados lo utilizan, ¿sí? Para sus defensas y todo lo que conlleva. Dice así que el razonamiento de un abogado en Colombia implica aplicar la lógica jurídica para interpretar y aplicar las leyes de manera sistemática, lo que le permite justificar sus argumentos, decisiones y planteamientos ante los hechos y normas. Este proceso se basa en la argumentación jurídica que combina la estructura lógica. Entonces tenemos que uno de los que aplica es el deductivo que hablábamos ahorita, el inductivo y el aductivo, ¿sí? Con la presunción buscando la coherencia y pertinencia de sus postulados. Entonces mira que tenemos que los componentes claves del razonamiento de un abogado. En la lógica jurídica es la aplicación de las reglas de la lógica general al derecho, permitiendo analizar y estructurar argumentos. Un abogado debe ser capaz de pasar de juicios comparados a un juicio o conclusión. ¿Sí? En este caso tenemos la argumentación jurídica. Es una habilidad esencial que implica tanto la estructura lógica como la persuasión. Estructura lógica. Se utiliza razonamientos como el deductivo de lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general. Y el aductivo es una inferencia a partir de la mejor explicación. Entonces, la persuasión, el objetivo final es convencer la, la audiencia, ¿sí? Convencer una audiencia. Entonces, en este caso, juez, tribunal, etc. Sobre la solidez de su caso. Entonces, miren, vamos a revisar esa parte más, pues, y con unos ejemplos que nos permitan, pues, toda esta parte conceptual, de alguna u otra manera, comprenderla aún mejor. Entonces, definición de razonamiento aductivo, ¿sí? Se llama razonamiento aductivo el proceso lógico que utiliza para llegar a una conclusión e incluso si no hay suficiente evidencia o información disponible, entonces, por lo tanto, este tipo de razonamiento es útil en situaciones donde no hay suficientes datos y se busca armar una conclusión probable, ¿sí? Por ejemplo, si una persona encuentra su jardín destrozado y uno nota que haya huellas de patas enormes, puede por medio de un proceso de razonamiento aductivo llegar a la conclusión, ¿sí? De que un animal grande y pesado fue el reemplazable, perdón, fue el responsable, es decir, la persona afectada, aunque no tenga pruebas concretas de lo que sucedió, puede llegar a una conclusión lógica basada en lo que está en su jardín, sí, en ese caso, pues las huellas, ¿sí? Entonces, mira que el caso, mira cómo nos lleva, sí, que se encuentran dentro de ese jardín, que todo eso está destrozado, pues, y que notan dentro de ese jardín, dentro de eso, todo eso es destrozado, unas patas enormes, sí. Entonces, miren que por medio de este proceso de aductivo, podemos decir que el proceso de razonamiento sería llegar a esa conclusión, ¿sí? Que el animal grande, que fue un animal grande y pesado y fue el responsable, pues, de esa destrucción de ese jardín, ¿no? Del destrozo de ese jardín. Entonces, dice que la persona afectada, aunque no tenga pruebas concretas de lo que sucedió, porque simplemente vio que está destrozado y vio unas huellas, pues ya él puede deducir, sí, sí, en este caso, pues no digamos deducir, sino aducir sobre que eso tuvo que haber sido un animal enorme que destrozó. Ajá, pero ¿cuál puede ser? Sí. Entonces, simplemente, pues, esa es una conclusión que sería basado en lo que ve, sí, en lo que ve. Entonces, podemos decir también que las características de ese razonamiento aductivo, entonces podemos mirar que sería probabilístico. ¿Por qué? Porque el razonamiento aductivo no ofrece una certeza absoluta, sino que se basa en información incompleta y en la probabilidad de que se cumpla la hipótesis generada, ¿sí? En ese caso, pues, lo que se cree, ¿no? Que fue un animal grande, pesado, pues de pie grande, pues que hizo eso, pero hasta ahí.
¿Ves? Eso es lo que podemos decir probabilísticamente. Intuitivo se fundamenta en la intuición y en la percepción de observaciones, más que datos empíricos, ¿sí? Es más que todo, pues, en lo que estamos viendo. Entonces, cuando es pluralista, que contempla una variedad de hipótesis posibles y no se limita a una única solución, ¿sí? Sensible al contexto. Toma en cuenta el contexto del problema o fenómeno observado para proponer una hipótesis probable, ¿sí? Simplemente de esa observación, pues pudieron predecir que fue un animal grande y todo, pero más no podríamos pues sustentar aún con algo más concreto. Entonces miren que aquí podemos ver otra vez esos razonamientos con los que empecé, el deductivo, el inductivo, pues el cuantitativo les dije que pues más les mostraba, pero no vamos a enfatizar ahí. Y el razonamiento aductivo, entonces quise traerlos los tres junticos y dar el concepto nuevamente. Entonces, ese deductivo, sus premisas parten de algo general para luego particularizar. Por ejemplo, si todas las ovejas son blancas, deduzco que las ovejas que van a nacer también serán todas blancas, ¿sí? Ese es el promedio o la probabilidad de pronto de a futuro o una perspectiva de que pueden ser blancas, ¿sí? Por lo que vemos en un inicio, ¿sí? Entonces podemos deducir eso. Cuando el razonamiento es inductivo, parte de algo individual a algo, a algo particular, ¿sí? O a lo particular y lo generaliza en las premisas, ¿sí? Entonces realiza el cambio contrario del deductivo, ¿sí? Miren que el del deductivo en ese caso parte de quién, de algo general y llega a lo particular. ¿Qué hace el inductivo? Por eso lo contrario. Entonces sería de eso particular y lo lleva a qué? Hacia una generalidad. ¿Sí? Por ejemplo, el techo de mi casa fue arrasado tras la tormenta. Entonces, por inducción, creería que todos los techos de las casas de mis vecinos sufrieron los mismos daños, ¿sí? Llegamos de esa particularidad a uno general, ¿sí? Entonces, miren que tenemos el aductivo que acabamos de hablar anteriormente. Entonces, dice que considera que la primera premisa es como cierta y la segunda premisa solo es probable. A partir de ambas, elabora una conclusión como resultado lógico por aducción de las premisas anteriores. Entonces, miren que este que hace es basado pues en su primera premisa, esa observación que vimos, ¿sí? Y la segunda pues es el resultado pues de esa premisa anterior o de lo que vimos anterior, ¿sí? Miren que aquí les coloqué un mensaje aquí señala, sombreado en rojo, en letras rojas y sombreado en amarillo, es porque habíamos quedado una clase inicial que, por cierto, aprovecho para decirles que ya se las monté en el Classroom para que la revisen. Entonces, miren que vamos a mirar unos ejercicios de aplicación de racionamiento deductivo e inductivo y pues después miramos el que les había hablado, que es el aductivo, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el ejercicio uno. Vamos a mirar, durante el pasado mes de diciembre se llevó a cabo diariamente una jornada de salud y cuidado animal en la veterinaria, ¿sí? Animalitos. Entonces, para las mascotas de sus afiliados. Entonces, Karen tiene un gato afiliado a la veterinaria Animalitos desde hace un año. Por lo tanto, Karen pudo acceder a la jornada de salud y cuidado animal su gato para su gato en el mes de diciembre pasado. Entonces, miren, si miramos y analizamos este argumento, ¿sí? Este argumento o este caso, si lo miramos, eh, hablan de que en el mes pasado, en diciembre, se lleva diariamente una jornada, se realiza diariamente una jornada de salud del cuidado animal a la veterinaria Animalitos. Entonces, para las mascotas de sus afiliados. Entonces, Karen tiene un gatito, está diciendo que Karen tiene un gatito que está afiliado a esa veterinaria y desde hace un año, ¿sí? Entonces, dice que ella, por lo tanto, Karen puede acceder a la jornada de salud y cuidado animal para su gato en el mes de diciembre pasado, ¿sí? Pudo acudir. Entonces, ¿qué sucede aquí?
dentro de ese argumento, ¿cómo hacemos nosotros para identificar las premisas? Sí, inicialmente, dentro del argumento, pues, si ustedes se dan cuenta, vamos a obtener unos puntos, ¿sí? Ahí hay una parada de ese argumento, ¿sí? Porque es donde explican inicialmente, pues, de qué se trata, pues, el caso, ¿sí? Básicamente, el inicial. Miren que después el punto, pues ya expresan, pues, a ese sujeto, hablan de ese sujeto, donde dicen que el gato de Karen, pues, está afiliado ahí en esa veterinaria, ¿sí? Desde hace un año. Entonces hay otro punto, si te das cuenta hay otro punto, ¿sí? Y finalmente, pues, dan una conclusión, ¿sí? Que esa conclusión dice que es, mira, acuérdense que por lo tanto es concluir, ¿sí? Karen pudo acceder a la jornada de salud y cuidado del animal para su gato en el mes de diciembre pasado, ¿sí? Entonces, miren que, entonces, ¿qué es clave aquí para que nosotros identifiquemos cuál sería mi primera premisa, mi segunda premisa y mi conclusión? Pues esos puntos o esas pausas que hay dentro de ese párrafo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi primera premisa sería desde aquí, cuando dice durante el pasado mes de diciembre, ¿hasta dónde? Hasta el año. Hasta, perdón, hasta aquí, hasta afiliados, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? De ahí tenemos nuestra primera premisa. Nuestra segunda premisa, ¿de dónde parte? Del punto que sigue, pues dándole continuidad, que es donde dice Karen tiene un gato afiliado, ¿sí? ¿Hasta quién? Hasta donde dice el año. Entonces, después viene una conclusión de ese argumento, por lo tanto. Entonces, ese por lo tanto, sí, donde habla que Karen puede acceder a la jornada de la salud, sí, para ese cuidado del animal, pues esa sería la conclusión. Si ustedes ven, así está organizado. Primera y segunda conclusión, partiendo de ese argumento. Entonces, ¿cómo podemos deducir nosotros este argumento? ¿Sí? Entonces, miren que nosotros habíamos visto ese concepto del deductivo, ¿sí? Entonces, que parte de quién? De una generalidad hacia quién? Hacia una particularidad. Algo general, ¿por qué? Si nos vemos, nos damos cuenta, pues en esa primera premisa dice que durante el mes pasado de diciembre se llevó a cabo diariamente una jornada de salud y cuidado animal del veterinario animalito para las mascotas de sus afiliados. Sí, miren que habla de un mes pasado, pero también dice que en la segunda que Karen tiene un gato afiliado a la veterinaria animalito desde hace un año. ¿Sí? Entonces, si miramos la conclusión, Karen pudo acceder a la jornada de salud cuidado animal de su gato en el mes de diciembre pasado. Entonces, mira que si miramos, pues ahí están diciendo, básicamente nos está diciendo que esto se acostumbra a hacer. ¿Sí? Hablamos de eso, de esa generalidad es acostumbrado a hacerlo. Por lo tanto, nosotros podemos decir entonces que este tipo de razonamiento, sí, de esa generalidad pasaría a eso particular. ¿Por qué? A la particularidad. ¿Por qué? Porque Karen, ella está afiliada, pues, y acostumbra a llevar a su gatico para esa revisión. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el razonamiento es de tipo deductivo. ¿Por qué? La conclusión se deriva de quien necesariamente de esa premisa mayor, ¿sí? Y además se va a lo general, ¿sí? O y de eso general a lo particular. Entonces, finalmente se observa que la conclusión se garantiza un 100%. Entonces, miren que nos permite, ¿sí? De eso general, pues llegar a eso particular. ¿Sí? Entonces, es una actividad que pues se hace, pues, y Karen, además de que está afiliada, ¿sí? Ella decide, pues, llevar a su animal, ¿sí? Acostumbra a llevar a esa revisión. ¿Ok? Ahora miremos el ejercicio 2. Dice, durante los últimos 15 días se observó que el volcán nevado de Santa Lucrecia está teniendo una discreta pero continua explosión de ceniza. Si miramos, miren, allá hay un punto, ¿sí? Pues explican inicialmente el caso, ¿sí? Entonces, él dice que también que el próximo mes hay programado un evento cerca al volcán nevado de Santa Lucrecia. Miren, hay otro punto, que tenemos otra premisa. Por lo tanto, el evento debe cancelarse debido a que es probable que caiga ceniza en los días del evento. ¿Sí? Entonces, miren que si miramos la primera premisa, dice, ¿sí? Durante los 15 días se ha observado que el volcán
Sí, Nevado de Santa Lucrecia está teniendo una discreta pero continua expulsión de cenizas. Si miramos la segunda, miren que ese llegó hasta aquí, ¿sí? Si miramos la segunda, pues en la continuidad, ¿sí? Dice que el próximo mes hay programado un evento cerca del volcán Nevado de Santa Lucrecia. Y como conclusión, miren que sería esta partecita aquí, ¿sí? El evento debe cancelarse debido a que es probable que caiga ceniza en los días del evento. Si ustedes se dan cuenta que mira que algo muy importante que dice esa primera premisa, sí que durante los últimos 15 días se ha observado que el volcán Nevado de Santa Lucrecia está teniendo una discreta pero continua explosión de ceniza. Sí, está expulsión, botando ceniza pues desde hace 15 días. Entonces mira que la segunda premisa dice el próximo mes hay programado un evento cerca del volcán Nevado de San Gracia, pero miren que por esa, si deducimos nosotros de esa constante, podemos nosotros también inducir, sí que en el próximo mes que viene es posible que haya una continuidad porque ha sido muy continuo, ¿sí? No es algo esporádico, sino es algo muy continuo. Entonces, miren que podemos decir que eso se cancela. Mire que la conclusión dice que el evento debe cancelarse debido a que es probable, ¿ve? Que caiga ceniza en los días de ese evento, ¿sí? Próximamente. Entonces, miren que partimos nosotros de esa particularidad de que en esos días, entonces podemos decir que es probable para el próximo mes, pues eso siga dándose. Entonces se cancela el evento. Entonces podemos decir que el razonamiento es de tipo inductivo porque se parte de 15 observaciones particulares para llegar a una conclusión de tipo general que se considera que pueden ocurrir durante todo el próximo mes, o vale decir que la conclusión no se garantiza al 100% porque puede pasar que para esa fecha haya cesado la expulsión de cenizas, ¿sí? Entonces, por eso es probable, ¿sí? ¿Sí? Es probable que pueda suceder, entonces evitar. Entonces, miren que aquí podemos decir que es de tipo inductivo, ¿sí? Lo contrario al que vimos anteriormente. Ahora miremos ejercicios de aplicación de racionamiento aductivo, ¿sí? Decimos que el argumento aductivo es aquel que partiendo de una afirmación o de un hecho permite extraer una hipótesis. El razonamiento que se usa en estos argumentos es el del silogismo, ¿sí? Que usa dos partes o premisas de las cuales extrae una conclusión, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos nosotros de ese silogismo, pues partimos de quién, de un antecedente y un antecedente en la primera, un consecuente en la segunda, pues, y de alguna otra manera de esas dos, pues, hacemos nosotros esa disyunción como respuesta, ¿sí? En el silogismo. Entonces, miren que aquí tenemos que también podemos decir, ¿sí? Que Aristóteles ideó el silogismo más famoso de la historia, al partir de premisas verdaderas, afirma que la conclusión también es verdadera, ¿sí? Entonces tenemos dos premisas, premisa 1 y premisa 2. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Sócrates es mortal, ¿sí? O sea que de las dos premisas, ¿sí? Que son verdaderas, podemos asumir pues, que esa conclusión Sócrates es mortal, ¿sí? Sin embargo, no siempre se usan premisas verdaderas y en consecuencia la conclusión a veces no lo es, ¿sí? Entonces miren que son casos que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, la premisa 1, todos los orientales practican el budismo. Entonces, premisa 2, Juan es oriental. Como conclusión podríamos decir que Juan practica el budismo, ¿sí? Miren que aquí no podríamos decir que pues que todos podrían practicar el budismo, ¿sí? Juan y todos los que hagan parte, pues, o que sean orientales, ¿sí? De la zona o que sean orientales. Entonces, mira, el riesgo con este tipo de razonamiento radica en que se toman como certezas las premisas y de ahí se extraen conclusiones. Sin embargo, sabemos que no todos los orientales practican el budismo, por lo que se puede llegar a una conclusión errónea.
Por eso es importante confirmar que las premisas sean correctas para llegar a conclusiones adecuadas. ¿Sí? Entonces, miren que este tipo de razonamiento, de alguna u otra manera, pues, eh, tiene pues unas formas de cómo de pronto dar una conclusión, ¿sí? Pero es de mucho revisar, de mucho escudriñar, de acuerdo a lo que vemos, a lo que nos dicen, para poder llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces, no siempre de las dos premisas sean verdaderas, podemos obtener una conclusión que sea verdad, ¿sí? Porque también puede ser de que, o, o es probable de que sea verdad, o que de pronto no en su totalidad sea verdad, pues puede decir que algo podría ser algo como de toda esa generalidad, pues uno en particular, ¿sí? Y no todos, o algunos. Entonces, otros ejemplos de razonamiento aductivo que dice, Juan entra a la cocina y ve un charco de agua en el suelo. Deduce que probablemente, ¿sí? Alguien ha derramado agua, ya que no hay ninguna otra explicación obvia, ¿sí? Entonces, miren que también podríamos decir eso. Miren, Juan entra a la cocina como primera premisa y entonces como segunda premisa y ve un charco de agua en el suelo. Entonces podemos decir que alguien lo derramó, ¿sí? Pero no sabemos quién. Pero por el hecho que está el agua, pues simplemente podemos deducir esa parte, ¿sí? Ya que no hay ninguna otra explicación obvia, ¿sí? Entonces, miren, análisis de acuerdo a lo que se ve. Entonces aquí hay otro. María sale a caminar y ve que hay muchas hojas en el suelo. Entonces deduce que probablemente ha habido una tormenta o un viento fuerte recientemente, ya que no es común ver tantas hojas en el suelo en un día normal. Entonces miren que deducimos de acuerdo pues a lo que vemos en el momento. ¿Sí? Entonces, otro, Laura se despierta por la noche y escucha que su perro está ladrando. Deduce que probablemente hay alguien en su jardín o en las cercanías, ya que su perro normalmente no ladra sin razón. Entonces, miren que es algo que podemos deducir de acuerdo a lo que vemos, a lo que sabemos. ¿Sí? Entonces, mira, que hay otro. Carlos está en una reunión y ve que su compañero de trabajo está bostezando y tiene los ojos cerrados. Deduce que probablemente está cansado, ya que la mayoría de las personas bostezan es cuando están cansados, ¿sí? Hasta otra podemos decir que ese bostezo también lo pueden llevar a un profundo sueño. También podríamos decir, ¿sí? Entonces, Marta, ¿sí? Está en un restaurante y nota que su comida tarda mucho en llegar. Deduce que debido a que hay muchos clientes en el restaurante, el personal está ocupado, ya que por lo general la comida en ese restaurante se sirve rápido. ¿Sí? Entonces, miren que es de acuerdo pues, a ese contexto en el que nos encontramos. Entonces, esos serían otros ejemplos que podemos encontrar del auditivo. Entonces, aquí un mensaje, la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría, Thomas Jefferson, y gracias. Entonces, voy a también aprovechar este espacio para compartirles también otra partecita que quiero yo que es sobre unos ejercicios también de teoría de conjuntos, ¿sí? Ese quería para la clase esta que tuvimos antes pues, o un lunes antes o previo al de hoy, sí que es festivo. Entonces, quería pues explicarle esa parte que pues por petición de ustedes decidimos más bien hacer ¿cómo es? Un recorderis de la clase. Entonces, miren que aquí les voy a compartir, ¿sí? Les voy a compartir esta nueva presentación. Sí. Aquí vamos a la segura aquí. Dejo de compartir aquí y vuelvo a hacer esta operación ya con este archivo aquí abierto. Permítame un momento. Así. Bueno, veo que Camilo que está conectado y Sara también, pues básicamente hoy no los había citado un horario porque no quería de pronto dañarles su rato de descanso, entonces
estoy haciéndoles una grabación para que la tengan y colocarles pues un taller, ¿sí? Y que tengan en cuenta esta grabación. Entonces, bueno, listo, vamos a compartirles estos ejercicios de práctica, ¿sí? En la teoría de conjuntos. Si revisamos dentro de la teoría de conjuntos, entonces podemos ver que existen unos ejercicios que son determinación y clases de conjuntos. Yo les decía a ustedes lo que era un conjunto por comprensión, ¿sí? Y lo que era un conjunto por extensión, ¿sí? Un ejercicio de conjunto por comprensión es, pues, simplemente lo podemos decir en el lenguaje natural, ¿sí? O describirlo en el lenguaje natural, o también podríamos decir que apoyados también en una simbología, ¿sí? Yo les decía a ustedes, y que siempre, pues, ese conjunto iba, es nombrado dentro del alfabeto, el abecedario, pues, debe ser una letra en mayúscula, ¿sí? Seguido de una igual y pues una llave, ¿sí? Entonces empezaríamos que X tal que X, esto significa tal que X, y que esa X se refiere pues a ese elemento de ese conjunto del que estamos hablando. Entonces mira que dice que es una estación del año. Y miren que la conjunción, ¿sí? La simbología como una pirámide así, eso es conjunción, y en el lenguaje natural es sí. Entonces mira que es una estación del año y comienzan a salir flores y hojas en los árboles, ¿sí? Por extensión, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que ese conjunto A sería que primavera. En primavera es que se da esa parte en el año, ¿sí? Esa estación en el año. Entonces, determinen pues la cardinalidad de ese conjunto, pues como nada más tiene un solo elemento, en este caso hablamos de la primavera, entonces podemos decir que n, ¿sí? La cardinalidad del conjunto A es igual a quién, a 1, porque tiene un elemento. Sí, la clase de ese conjunto sería pues unitario, ¿sí? Entonces, unitario, ¿por qué? Porque tiene un solo elemento. Entonces, miren que hay otro ejercicio donde me dan el conjunto por extensión, ¿sí? Miren, por extensión, pues me dan los números 3, 6, 9, 12 y 15. Ese es un conjunto, el conjunto B. ¿Sí? Entonces, podríamos decir nosotros que por comprensión, este conjunto, podríamos decir que el conjunto B es igual a X tal que X es un múltiplo de 3, ¿sí? De 3. Y X, ese elemento es mayor o igual a 3 y menor, miren, y menor o igual a 18. Es decir, que es de 3, ¿sí? Todos esos múltiplos de 3, pero ojo, menor o igual a 8, ¿sí? Entonces, mire que cumplimos con esa condición, ¿sí? Que tiene ese conjunto por extensión al realizarlo por comprensión. Entonces me dicen, ¿cuál es el cardinal de ese conjunto? Tendríamos que contar los elementos, ¿sí? Cardinal son la cantidad de elementos que posee ese conjunto. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos. ¿Cuál sería la clase de ese conjunto? Hombre, es un conjunto finito. ¿Por qué finito? Porque tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Entonces, esa sería la clase de ese conjunto. Entonces, miren otro ejercicio que es operaciones entre conjuntos, ¿sí? Me dicen que esta es la operación A diferente, ¿sí? De C intersección B, ¿sí? Entonces me dan el conjunto. Este es el conjunto, ¿sí? El conjunto ABC, ABC. Ahí está. Y todos sus elementos dentro de ellos. Y dentro del, ¿quién? Del diagrama de Ben-Euler también hay otros elementos, la U, la W y la B. ¿Sí? Entonces me dicen ese conjunto que haga la operación o sombree esta operación en el conjunto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es por partecita ir sombreando dentro de ese diagrama de Venn. Si tenemos el conjunto A, miren que sombreamos todo el conjunto A, porque este es todo el conjunto A. Intersección de C con B, mira que sombreamos ese conjunto de intersección de C con B. ¿Sí? Esa es la intersección. ¿Sí? Si vamos a nosotros a hacer toda la operación completa A diferente de la intersección de C con B, entonces mira lo que hacemos. Si tratamos, miren, si tratamos de unir, ¿sí?
unirlo para hacer esa diferencia, si hacemos así, si hacemos y quitamos, por más que sea esta H, ¿sí? Haría parte de la intersección. ¿Y qué sería A diferente de esa intersección? Quedaría nada más solamente esta partecita de A sombreado. Miren que aquí le quitamos eso. ¿Por qué? Porque A debe ser diferente de la intersección de C con B. Y si miramos esta partecita de H, hace parte de quién? De la intersección de C con B. Entonces, por lo tanto, pues no quedaría sombreado. Entonces, miren, esto sería A diferente de esa intersección con B. Entonces, si miramos, entonces serían quiénes? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. ¿Serían qué? Todos esos. Miren, pues, A, B, C, D, E, F, G, J, I, K. Ahí está. J. Sí, la G que se me olvidó decirla, ¿verdad? Aquí está. Sí, entonces, si los contamos, pues son 10 elementos. Entonces, ponemos la operación, el cardinal de esa operación es igual a 10 elementos que quedaron sombreados. ¿Sí? Entonces, miren que se dan cuenta, si tratamos de hacer así, para ver qué sucede, y miramos el verde y el azul de ese color, pues ahí hay un cambio de color. Por lo tanto, pues al hacer, pues estamos diferenciando de que A es diferente de esto que está aquí. Entonces, mira, ahí está. Entonces, tenemos otra operación. A diferencia de C y diferencia simétrica de B. ¿Sí? Esta A diferente de C tiene una diferencia simétrica con quién? Con B. Entonces, mira, empecemos a hacerlo por partes. Entonces, tenemos A diferente de C. Entonces, vamos a sombrear primero A diferente de C. Si ustedes se dan cuenta, miren, A es diferente de el conjunto C. Mira que no tocan nada de C. ¿Sí? Entonces, esa sería A diferencia de C. Ahora, B, sombreamos todo el conjunto B. ¿Sí? Ahora, si vamos a hacer entonces la diferencia simétrica de estos dos, ¿sí? De esta operación de A diferente de C con B, entonces miramos que nos podría quedar de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que la diferencia simétrica que dice no admite intersecciones. O sea que mira que no está la intersección de quién, de, mira, de esta A diferencia de C con B, mira aquí, aquí está. ¿Sí? Ni con A, ni con C, ni con A, ¿sí? Entonces, eso es, nos permite entre ellos, nos permite sombrear las intersecciones, ¿sí? Por lo tanto, entonces serían todas estas letras que están aquí sombreadas, todas las que están sombreadas, que son A, B, C, D, E, H, R, S, T, M, A, N, ¿sí? Entonces, si miramos que el cardinal, que sería aquí 11 elementos si lo contamos, ¿sí? Listo, vamos a explicar este último ejercicio que dice así: se realizó una encuesta a 315 egresados de una universidad de los programas de educación, salud y tecnología, con la finalidad de identificar si se encuentran trabajando en los campos de educación, salud y tecnología. Pues inicialmente tenemos la información que 120 egresados pues se encuentran trabajando en el campo de educación. 170 egresados se encuentran trabajando en el campo de la salud, 160 egresados se encuentran trabajando en el campo de tecnología, 15 egresados se encuentran trabajando en educación y salud, 10 egresados se encuentran trabajando en el campo de salud y tecnología, 25 egresados se encuentran trabajando en tecnología y educación, 5 egresados se encuentran trabajando en un mismo lugar según el campo de educación, salud y tecnología, y 10 egresados no se encuentran trabajando en ninguno pues, de los campos existentes. ¿Sí? Ahí tenemos la información y con esa información tenemos que realizar un diagrama de Venn-Euler y vamos a darle respuesta de acuerdo a lo realizado a 3 preguntas interrogantes que se hacen. ¿Sí? Inicialmente un diagrama de Venn, ¿de qué consta? ¿Sí? De un rectángulo. Ese rectángulo le decimos nosotros el como es el conjunto universal, ¿sí? Y que dentro de ese conjunto universal están los tres círculos o a los que podríamos decirle que hacen parte de los 3 conjuntos. Para este caso, pues tenemos el universal que le vamos a llamar
egresados profesionales, mírenlo. El otro conjunto va a ser el de educación, miren, educación. El otro va a ser el de salud y el otro va a ser el de tecnología, según el caso que miren que estamos planteando aquí, ¿sí? De esos egresados de una universidad de los diferentes programas, ¿sí? Esos programas son educación, salud, tecnología, pero para diligenciar todo este diagrama de Ben-Euler, que aquí como ustedes lo ven está organizado, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a iniciar para diligenciarlo. ¿Sí? Le decía yo en clases anteriores, en ejercicios que expliqué, que para nosotros empezarlo a diligenciar, iniciábamos siempre con el centro. ¿Sí? El centro que es donde están intersectados los tres conjuntos. Sí, aquí están intersectados los tres conjuntos. Dentro de la información en el lenguaje natural lo vamos a encontrar. Posteriormente, los que están intersectados con dos conjuntos simultáneos, ¿sí? En este caso, esas intersecciones entre dos conjuntos, ¿sí? Y algo también importante que les decía, ¿cómo identificamos qué es una intersección aquí entre conjuntos? Cuando lo escribimos en el lenguaje natural, ¿sí? Es cuando vemos la I, ¿sí? Entonces, eso, la I en teoría de conjunto es intersectar, ¿sí? Hay una intersección. O cuando vemos la O, es una unión, ¿sí? De dos conjuntos o tres conjuntos, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Vamos a empezar ese 5 de donde salió. Ese 5 sale de aquí. Miren, ustedes se dan cuenta de 5 egresados se encuentran trabajando en el mismo lugar según el campo de educación, salud y tecnología, ¿sí? Entonces, miren que ese 5 pues, es el que iniciamos acá, ¿sí? Posteriormente, bueno, vamos a ver las intersecciones estas que están aquí entre educación y salud, entre salud y tecnología y educación y tecnología. ¿Okay? Entonces, ahora miren que algo importante, pues ya sabemos que tenemos el total de todos los conjuntos, 120 el conjunto de educación, 170 el de salud y 160 el de tecnología. Finalmente, ahí es donde debemos tener con esa cantidad que debemos tener diligenciado cada conjunto. Entonces, listo, ya encontramos este. Ahora vamos a buscar el de las intersecciones. Hay una intersección que dice que 20 egresados se encuentran trabajando en el campo de tecnología y educación. Mire, y eso es una intersección entre tecnología y educación. Vamos a buscar tecnología y educación. Aquí está educación y tecnología o tecnología y educación. Esa intersección nos está diciendo ya que es 20, pero cabe aclarar, es 25, pero cabe aclarar que hay 5 que está compartiendo con los tres conjuntos, más 20. Toda esa intersección, mire, me da un total de 25, si ustedes la ven. Vean, toda esa intersección, que es lo que me están diciendo, entre educación y tecnología, o tecnología y educación, pues eh, me debe dar 25 esa intersección. Entonces, como había 5, ¿cuánto le faltarían es decir, tenemos 5 para que diera los 25, faltarían 5, ¿sí? Es como si ustedes dijeran, bueno, son 25 allá que me piden, son 25 menos 5 que ya tenemos aquí, ¿verdad? Eso me da igual a que a 20. Por lo tanto, yo coloqué el 20 aquí. Miren, ahí está. Bien, ahora continuando con ello, también está el otro conjunto, ¿sí? La otra intersección dentro de los conjuntos. Egresados que se encuentran trabajando en el campo de salud y tecnología, ¿sí? Entonces, salud y tecnología, me dicen que son 10, ¿sí? Salud y tecnología, o sea, aquí está, salud y tecnología, estos dos, ¿sí? Entonces, mira que salud y tecnología me están diciendo que son 10, pero resulta y pasa que tenemos 10 aquí, ¿sí? ¿Cuánto nos faltaría? Esos 10 que nos están pidiendo, ¿sí? Que deben ser en esa intersección de salud y tecnología, menos 5 que ya tenemos que comparte con todos, ¿sí? ¿Cuánto nos daría? 5. Por lo tanto, fue que yo coloqué 5 aquí, ¿verdad? Aquí en esta intersección. 5 que hay ahí, más 5 que hay allá, pues me daría lo que es la intersección, el dato completo de esa intersección que me están diciendo que son simplemente son 10. ¿Sí? Aquí está, aquí está. Ok, continuamos con la otra intersección. Me dicen que 15 egresados
se encuentran trabajando en el campo de educación y salud. Ahora nos vamos para el diagrama. Educación y salud son estos dos, ¿sí? Pero me están diciendo que son, ¿qué? 15. Entonces tenemos 5. Sí, tenemos 5. Entonces, ok, nos piden 5. 15 debe ser la intersección. Menos 5 que ya tenemos. Sí. Entonces, eso daría la diferencia, que sería 10. ¿Sí? Entonces, 10 lo colocamos aquí y mira, y completamos esta intersección de educación y salud. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todas las intersecciones. Pero el ejercicio nos pide que cada conjunto debe tener un total. ¿Sí? Y en el primero, si empezamos por el primero, dice que es el de educación, el campo de educación son 120. ¿Sí? Entonces vamos a contar para ver cuántos tenemos ya datos colocados. ¿Sí? Entonces tenemos 10 más 5 da 15, más 20 da 35, pero nos están pidiendo son 120, ¿sí? Que debe tener el total de todo este conjunto. Sí, 120 menos 35. 35. Vamos a borrar aquí que casi no se ve. Entonces vamos a coger el mismo color verde. Menos 35. Entonces, ¿eso cuánto debe dar? Si lo hacemos, eso nos debe dar 85. ¿Sí? Por lo tanto, yo coloco 85. ¿Sí? Si sumamos todo eso, nos da 120. Bien, ya terminamos ese conjunto. Ahora viene el conjunto de salud. El de salud, ¿cuánto tiene? 70 egresados se encuentran trabajando en el campo de salud. Sí, vamos a cambiar el color aquí. El de salud. Ok. Dijimos que, a ver, 70 en el campo de salud. Vámonos al conjunto de salud que es este. Pero tenemos 10 más 5 y más 5 da 20. Sí, pero nos piden que son 70. Hacemos la diferencia. 70 menos 20 nos da 50. Por lo tanto, esos fueron los 50 que yo coloqué aquí. Veanlo aquí. Aquí está. ¿Sí? Ahora viene el campo de 160. Dice que 160 egresados se encuentran en el campo de tecnología. Nos vamos para el campo de tecnología, que es este. ¿Sí? Entonces tenemos 20 por aquí, más 5 y más 5 son 30. Pero me dicen que son 160 que deben haber en ese conjunto. 160, ¿sí? Menos 30 nos da 130, ¿sí? Entonces miren que coloqué los 130 aquí, ¿sí? ¿Eh? Entonces ya está. Pero si miramos el ejercicio, todavía nos queda faltando algo. Dice que 10 egresados no se encuentran trabajando en ninguno de los campos existentes. Es decir, que no se debe encontrar en ninguno de esos tres campos, que son educación, salud y tecnología. Para este caso, entonces miren que ese quedaría en quién, en el universo. ¿Sí? Ahora, si revisamos ahora con las preguntas interrogantes, vamos a mirar a ver cómo podríamos darle respuesta a todo, con toda esta información que tenemos acá en el diagrama. Vamos con las preguntas, ¿sí? Entonces, una de las preguntas interrogantes dice que ¿cuántos egresados no trabajan en ninguno de los tres campos laborales? Miren que fue el último dato que colocamos, son 10, ¿sí? Son 10. Si este gráfico me le faltó algo, discúlpeme aquí un momentico y corregimos que este gráfico aquí lo coloqué mal. Permítame, ese gráfico no es ese. Aquí lo tengo. Este es el gráfico. Este es. Enviarlo, se nos va ahí. Es este. Vamos a checarlo aquí. Estaba haciéndolo, pues, está poniendo otro diferente. Ok. Listo, ahora sí.
Entonces miramos aquí. Entonces miren que en este gráfico, pues de acuerdo a la pregunta, miren que dice cuántos egresados no trabajan en ninguno de los tres campos laborales. Obviamente fue el dato que colocamos pues anteriormente. Aquí, ¿sí? Aquí está. Entonces miren, ahora miremos la otra pregunta. Bueno, antes de decir, vamos a cómo le damos la respuesta. Dice, 10 egresados no trabajan en ninguno de los tres campos laborales. Ahí está. La otra pregunta dice, ¿cuántos egresados trabajan en el campo de educación y salud, pero no en el campo de tecnología? Entonces, sí, ahí nos está diciendo que hay una intersección entre quién, educación y salud. Sí, esos dos. Más me está diciendo, pero no en el campo de tecnología, o sea que no admite que fuese una intersección triple, sino simplemente esos dos. Por eso decimos que la respuesta sería 10 egresados que trabajan en el campo de educación y salud, pero no en el campo de tecnología. Entonces, miren, la tercera pregunta dice, ¿cuántos egresados trabajan exactamente en un campo laboral? ¿Sí? Entonces, si miramos en un campo laboral, miramos que 85 hay en el de educación, en el de salud hay 50 y en el de tecnología hay 130. Si revisamos todos esos datos, entonces miren que nos daría 265 egresados trabajan exactamente en un campo laboral. ¿Sí? Vean que así quedaría pues diligenciado este ejercicio de aplicación de teoría de conjunto. Pues aquí es darle este mensaje. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría de Thomas Jefferson. Y gracias. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Y con la finalidad de que ustedes completaran pues toda pues, la información requerida para que puedan desarrollar, como les dije inicialmente, un taller y con él pues socializar la próxima clase y pues ahí terminaríamos pues con la asignatura de lógica matemática. No siendo más, muchas gracias y continúen pasando un excelente día.